Gloria al Señor. Eso es para darle gracias al Señor por nuestras vidas. Bien, vamos a orar. Padre Dios, gracias. Gracias te damos en esta mañana por tu bien, por tu bendición, por tu provisión, porque nos das entendimiento y conocimiento de las cosas grandes que tú has dejado oculto, Señor, para que todo aquel a quien tú abras los ojos pueda verlas, y a quien tú les abras sus oídos pueda oírlas, y podamos hablar a aquellos que nos has dado lengua de sabios para poder declararla, Padre, y a todos tus hijos tenemos la lengua de sabios de Cristo, y los oídos abiertos, y los ojos, Señor, para poder ver la grandeza de tu obra en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy estamos reunidos como iglesia, como hijos tuyos, como un pueblo santo adquirido por el Espíritu de Cristo, el cual llegó a la cruz dominando todas las cosas y levantándonos para que podamos disfrutar de la entrada a las glorias eternas. Gracias, Padre, porque hoy declaramos que el reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree en Jesucristo, y que hoy es día de salvación para todo aquel que se acerca al Señor y lo confiesa como su único Salvador. Gracias, Padre, porque hoy creo que tu palabra es servida por el Espíritu en nuestros corazones, y hoy te pedimos gracia para poder recibirla, aceptarla y amarla. Te pedimos esa gracia, Señor, y te pedimos que nos perdones si hemos faltado delante de ti. Y te pedimos, Señor, el poder para perdonar, porque nada habrá en nuestros corazones que impida que la gloria de Cristo se manifieste en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Gloria a Jesús. Bien, la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo que Dios ha levantado en nuestros corazones, que es el Espíritu que nos ha vivificado y nos ha dado el poder para vivir en esta tierra. Hoy quiero ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Necesitamos ir conociendo y preparándonos siempre para las cosas que suceden a nuestro alrededor, que a veces no nos damos cuenta. Nos enfocamos tanto de hablar de las bendiciones que realmente, y de las promesas, que realmente olvidamos que necesitamos tener cuidado y que hay un engaño que podemos prevenir en nuestras vidas. Vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el capítulo y después vamos a ir por él viendo lo que el Espíritu del Señor nos enseña aquí. Dice, porque quiero que sepáis, en el versículo 1, Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy presente, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos
en él que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Amén. Aquí nos damos cuenta que Pablo, una de las cosas que siempre enfocaba era el cómo prevenir el engaño y cómo combatirlo por la malicia que andaba rondando, porque el enemigo siempre busca destruir los fundamentos. Y hay algo interesante. Cuando nos convertimos al Señor, hay algo que sucede, y es que hay un quebrantamiento en todo lo que el ser humano tiene dentro de sí, que es la dureza, la hostilidad, la soberbia. Todo eso, si tienes una conversión de verdad, se va quebrantando. Y el ser humano puede ser muy altivo, muy soberbio, pero si de verdad te convertiste, te vuelves una persona noble, te vuelves una persona que hasta muchas veces empiezas a llorar de nada, cosas que empiezan a suceder y llega una nobleza a tu corazón. Y esa es la preparación de donde empieza a sembrarse, como estábamos hablando, todo lo que es la enseñanza del Espíritu, el Espíritu Santo, que empiezas a vivir y empiezas a moldearte. El peligro es, y eso es lo que Pablo siempre decía, que sostenía una lucha. La lucha de él era que esa tierra fértil donde estaba siendo levantado ese nuevo espíritu, venían personas a sembrar las cosas que no estaban correctas. Esa era una lucha que él sostenía, porque había muchos que estaban llegando después de que él había fundado la iglesia. Esta era una iglesia que había sido establecida por él en Colosas, pero obviamente habían nuevos convertidos que no lo habían conocido a él, pero él dejaba la enseñanza en aquellos que estaban liderando, pero obviamente venían muchas personas que estaban continuamente también dando vueltas y traían diferentes doctrinas, que no estaban ajustadas a la enseñanza verdadera. Entonces él busca llevarlos a ellos a un principio
el cual evite el engaño. Cuando tú tienes la verdad como base, te evita el engaño. Y eso es lo importante que uno tenga dentro de su corazón. La base, la que va a estar siendo puesta en esa edificación que tú ahora, en el Espíritu Santo que ahora te gobierna, no tenga margen el engaño para poder debilitarte. Y esto es lo que él empieza a buscar establecer en ellos. El punto de cómo establecer la seguridad donde ellos puedan agarrarse y evitar cualquier falsedad. Y por eso dice, primeramente, enseña diciendo que todas las riquezas de pleno entendimiento, donde tú vas a entender las cosas de Dios, están obviamente en Cristo. Lo dice, del misterio del Padre y de Cristo. Es decir, que el misterio, que todo lo que dejó Cristo escondido, todo lo que el Padre habló en el Antiguo Testamento de Cristo, en Él es donde se revela todo. Es decir, que en Cristo Jesús es donde está el pleno entendimiento de la voluntad de Dios. Ver a Jesús es ver el resultado de todo lo que dijo Dios. Ahí es donde vemos nosotros que realmente todo lo que habló Dios era respecto a Él. En Él se manifiesta el misterio oculto. Y todo lo que podemos ver nosotros hoy lo enfocamos siempre en Él. Es decir, está dando que Jesucristo es todo el punto básico de lo que pudiéramos decir que se habló en el Antiguo Testamento. Toda la doctrina, toda la ley y todas las cosas. Así que, y dice luego, esto lo digo, y dice, en el 3, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Antes que sigamos, digamos, la sabiduría de Dios no es el conocer las cosas, sino la sabiduría de Dios es el poder ser revelada las cosas. La sabiduría, según el mundo, es conocimiento. La sabiduría en Dios es revelación. Eso es lo que es la sabiduría de Dios, la revelación de las cosas que Dios dejó para nuestro bien. Ahora, la inteligencia es la aplicación de ellas en nosotros. Cómo nosotros aplicamos la revelación en nuestras vidas. Así que, por eso dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros, porque los tesoros es la riqueza de la sabiduría. Es decir, el enriquecimiento viene de conocer la voluntad de Dios para nosotros y poder aplicarla en nuestras vidas. Y obviamente ahí viene el principio, dice, ¿y por qué lo hizo? Es porque, dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, que hay un propósito del enemigo de siempre venir a persuadir a las personas. Por eso Pablo decía, yo no llego con sabiduría humana a ustedes, yo llego con la manifestación del poder de Dios. Es decir, que hay una manera de poder aplicar las cosas por medio de tratar de manipular la vida de una persona o simplemente revelar lo que está escrito. Pero la revelación de la Escritura no siempre es agradable, porque nos confronta con nosotros mismos. Nos confronta con nuestras actitudes. Pero a veces tratamos de llevar las cosas por la vía más suave y tratamos de llevar las cosas en la manera en que nos emociona, nos gusta, quizás la manera de poder enseñar, pero no nos confronta. No nos confronta con nuestras mismas maneras de vivir. Y eso es importante, porque la sabiduría es ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y la obra de Dios en nuestras vidas es una sola: librarnos de nosotros mismos. Es decir, del hombre viejo, viciado
conforme a todas las costumbres del mundo. Así que, básicamente, él les está diciendo que el propósito es de que nadie nos engañe. Dice, porque aunque estoy ausente, ahí entre lo que estamos hablando la semana pasada, que él en espíritu había dejado la palabra a través de aquellos que estaban, que lo habían visto a él, él le había dejado una enseñanza, una doctrina para que la siguieran. Así que esa palabra, ese espíritu estaba con él. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto es importante. Se recibe a Jesucristo como aquel que viene a librarnos, como dije, de la vida pasada, para establecer en nosotros una vida nueva, conformada a la voluntad de Dios. Pero, aquí está lo bueno. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Esto de arraigarse es aquello que te ayuda a echar raíces. Es decir, arraigarse es cuando el árbol va estableciendo sus raíces y haciéndolas crecer para agarrarse y ser más fuerte. Entonces, eso dice ir sobreedificado, o sea, crecer, levantarse en él. Ahora, ¿cómo dice? Confirmados en la fe. En la confirmación de la confianza en Cristo Jesús es como vamos a levantar nuestra seguridad en él. Es decir, fe en la traducción realmente quiere decir confianza, seguridad, plenitud vamos a decir, de la plenitud de la seguridad que tú tienes en algo. Cuando tú vas poniendo tu seguridad en Cristo y en la obra que él hizo, es como te vas agarrando en él. La manera en que recibiste a Cristo es porque vistes en él el único camino, la única puerta y la única solución sobre la situación de tu vida. Ahora, lo recibiste porque supiste que el camino que llevabas era un camino de muerte y se te abrió la puerta a un camino de vida. Por lo tanto, en la manera que lo recibiste a él y con el propósito por el cual lo recibiste, tienes que seguir arraigándote en él. No se puede distraer pensando que ya porque somos cristianos podemos realmente empezar a vivir una vida diferente. No, el punto es que en la manera en que lo recibimos es la manera en que vamos agarrándonos y estableciendo mayor confianza en él. Ese es el principio que nos va a mantener a nosotros agarrados y fundamentados y seguros en él. Cuando no paramos de establecer la confianza y continuar creciendo la confianza en nosotros. Si tú vas cada día incrementando tu seguridad en Cristo, nunca vas a dejar de crecer, porque en tanto te arraigues en la confianza, vas a crecer en entendimiento de sabiduría en él. Pero por eso es que el enemigo trata siempre de pelear esa confianza. Y entonces vemos muchos creyentes que tienen años en el Señor. Y eso es como que todavía, en vez de crecer la seguridad, mengua. ¿Por qué? Porque muchas veces están expuestos a los argumentos del mundo, expuestos a cosas que ven, que oyen, y expuestos muchas veces a las mismas tentaciones que se tienen en el camino. Una de las cosas que yo siempre meditaba era cómo yo quería verme en mi vejez. Y no digo vejez ahora, sino ya cuando tú estás ya sentado en una silla. Yo decía, siempre tenía esta convicción. Decía, quiero verme en el punto de que la seguridad en Cristo sea tan absoluta en mí que nada me mueva o que otras personas puedan verlo. Ese era siempre mi pensamiento
de cómo yo quería verme en mi vejez. Lo único que me interesa es que la seguridad que yo tenga en Dios sea tan plena y tan completa que no tenga margen de duda. Y si tú caminas hacia allá, y si tú avanzas hacia ahí, tú vas a ver el resultado en tu vida. Pero si por creer que tenemos años en el Señor, vamos a ir menguando en cuanto al incremento de nuestra seguridad en Dios, ahí es donde fallamos. Porque no hay crecimiento si no hay incremento de confianza. La única manera es esa, que tú vayas agarrándote cada día más de que tienes seguridad. Y esto es en todo lo que va ocurriendo en tu vida. Porque en el camino que vamos avanzando, van ocurriendo muchísimas cosas en nosotros que van buscando debilitarnos y confiar más en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que hemos aprendido. Pero la confianza en el Señor es la seguridad que se da en medio de las situaciones que tenemos todos los días. Arraigándonos es como crecemos y nos confirmamos en la confianza. Así que de esa manera es la única manera en la cual podemos mantenernos, dice, y vuelve otra vez y repite, dice, mira que nadie te engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, mira esto, cómo te lo dice. La filosofía es la búsqueda de la sabiduría y la verdad. Pero esta búsqueda de la sabiduría es lo que, como te dijera, engaña el mundo al ser humano o al cristiano. ¿Por qué? Porque la filosofía es la búsqueda de la sabiduría humana. Y las personas que siempre andan buscando la verdad. Por eso dice, Pablo dice en, creo que Efesios, que siempre andan buscando la verdad. Porque nunca terminan de aprender. Pero la verdad es aprendida en el momento que tú conoces a Cristo. Y después tú lo que haces es seguir fundamentándote y arrancándote en la verdad. Pero la verdad la conoces en el momento que conoces a Cristo, porque Él es la revelación de la verdad. La verdad, ¿cuál es? Que Dios es el único Dios y que Jesucristo es el propósito por el cual Dios nos ha dado la oportunidad, o vamos a decir, Jesucristo es el medio por el cual Dios nos da la oportunidad de poder ser parte de su familia. La verdad es el Espíritu, y el Espíritu es Cristo. Cristo es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que seamos parte de su familia. Es sencillo. Una vez tú conoces eso, tú te introduces en esa verdad. Te introduces de tal manera que no vas a parar nunca de crecer en la confianza y la seguridad en ella. No obstante, el ser humano siempre está buscando la sabiduría, aprender más. Y dice, y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque son vacías, engaños vacíos que no tienen sino el propósito de gobernarte y de manipularte. Buscar que tú te deslumbres. Te deslumbres porque ese deslumbrarte tiene un propósito y es manipularte. Cuando te deslumbran con aquel entendimiento que te dan de querer conocer muchas cosas, y muchas de ellas son aparentemente bíblicas, pero no son realmente bíblicas, sino son humanamente sacadas de la Biblia a sus propios propósitos. Dice después, dice, de las tradiciones de los hombres, o sea, de las tradiciones quiere decir de aquellas cosas que vienen del pasado.
conforme a los rudimentos del mundo, o sea, las costumbres del mundo. Ahora, hay algo aquí tremendo. Dice, mira esto, cómo te enfoca directamente a Cristo en todas las cosas que Él está hablando aquí. O sea, el único punto de poder llevar a nosotros, tener seguridad, confianza y plenitud en Dios es enfocándonos en Cristo, cómo naciste en Él, cómo te desarrollas en Él, y ahora te da un entendimiento aquí de cómo vivir. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí el orden de las palabras, la traducción está bien, pero el orden de las palabras cambia un poco en la traducción griega, porque te dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice, corporalmente vosotros estáis completos en Él. Mira la diferencia de esto, donde dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de la naturaleza divina. Y entonces decimos, bueno, todo Dios está en Él. Lo podemos tomar de esa manera. Pero, ¿a qué se refiere con toda la plenitud de la deidad? ¿Cómo podemos entender que Dios no se divide? Porque conocemos a Dios, Jesús. Entonces, ¿cómo no se divide? La única manera de explicarlo, podríamos decir, para entender lo que es plenitud, porque Dios dice en Juan que Dios no da el Espíritu por medida, porque el Espíritu no se toma una parte. Pero para entender esto tendríamos que decir, si tú tienes el fuego, tú tomas fuego del fuego y el fuego no se separa. El fuego sigue siendo fuego y teniendo la plenitud del fuego en pequeñas porciones o en grandes porciones. Es un fuego. Y Él tiene su propia función y no quitaste parte del fuego. Por lo tanto, Dios no da el Espíritu por medida, porque donde está el Espíritu está la plenitud de Dios. En donde quiera que esté. Quiere decir que si viene a ti, la plenitud de Dios viene a ti, no viene parte de Dios. Por eso Dios no da el Espíritu por medida, sino que la plenitud de Dios llega en todo lo que está. Porque como el fuego es plenamente el mismo fuego, así Dios es el mismo en donde quiera que esté. Por eso dice que en Él está la plenitud de la naturaleza divina. Pero algo que dice, corporalmente vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque aquí dice corporalmente habita, pero traducido literalmente dice, en Él está la plenitud de la deidad, corporalmente vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que en el cuerpo nosotros somos igual que Él. Es decir, si en Él vino y en Él habita corporalmente, o vamos a decirlo de esa manera, si en Él habita la plenitud de la naturaleza divina, nosotros somos iguales a Él. Corporalmente, en cuerpo, nosotros somos igual que Él. Él no es alguien de una naturaleza corporal diferente que la nuestra, sino que Él tiene la misma naturaleza corporal que la de nosotros. Por lo tanto, si en Él habita, también en nosotros habita y nosotros estamos completos en Él. Quiere decir que en esa unidad está la confianza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque habían enseñanzas en las que Él decía que Él era alguien diferente naturaleza que la de nosotros. Es decir, que Él era un ángel, que Él era una persona que había venido con una naturaleza diferente, pero aquí Pablo lo que está diciendo es que Cristo es la misma naturaleza de nosotros, corporalmente, y en Él está la plenitud de Dios. Así que eso quiere decir que la seguridad que tú tienes, y parte de la seguridad donde evitas ser engañado por algunas cosas, es que tú entiendas que Jesús tiene la misma naturaleza de ti que tú tienes,
y que la plenitud de la deidad está en Él, así como está en nosotros al estar nosotros completos en Él. O sea, es una unidad y es un cuerpo. Todo tiene un propósito por el cual está diciendo esto Él. Fíjate. Luego dice, obviamente, que Él es la cabeza. O sea, Él es la autoridad sobre todas las cosas. Dice, en el cual fuisteis circuncidados. ¿Por qué está diciendo Él que nosotros somos la misma naturaleza de Él? Porque en Él nosotros también, al ser representados por Él, en su circuncisión, dice que nosotros fuimos circuncidados. Si ustedes se dan cuenta, en nuestros tiempos actuales hay una corriente muy fuerte de judaísmo. Una corriente muy fuerte. Y digo muy fuerte porque engañan a través de filosofías. ¿Ok? Ese es el punto en el cual nosotros estamos llevando esto. Estas filosofías están viniendo a agarrar a personas que tú dices, pero ¿cómo es posible que estas personas con tanto tiempo de conocer el Evangelio llegan a ser atrapados por esto? Porque la sutileza es el medio del engaño. El ladrón, si va a llegar a robar, no va a llegar con apariencia de ladrón. Si quiere engañar a alguien para que le abra la puerta, tiene que aparentarse una persona buena. Entonces llega con muchas sutilezas. Pero esta enseñanza es la que te quita a ti el riesgo, porque estás agarrado. Y como dije, cuando tú eres creyente, todo lo que venga de Dios, y cuando te hablan de la Biblia, y cuando te hablan del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, entonces te enredan y quedas atrapado. Quedas atrapado porque la sutileza que lleva es tan fina que puedes caer fácilmente si tú no estás bien agarrado. Por eso tú tienes que tener seguridad en esto, en Cristo, y que nadie le robe a Él la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que, aleluya. Fíjate, no se habla mucho de esto. Por eso es que está siendo atrapado el pueblo en eso. Porque hablamos mucho de las promesas y de Jehová y Dios y esto y lo otro. Pero no hablamos del riesgo que corres al ser engañado. Del peligro que tienes de ser enredado por las doctrinas que están sucediendo en este momento. Y seguimos en esto, fíjate. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión representaba esto. Entonces, ¿por qué quieren ahora que tengas que ser circuncidado? Porque están tratando de quitar la verdad de lo que está, de la sabiduría. Esto es la sabiduría. El que conozcas que la obra de Dios era mostrar a través de las cosas naturales, que era la circuncisión de los niños, que representaba. La sabiduría es conocer lo que representaba la circuncisión y cómo se aplica en ti. Eso es todo, eso es la sabiduría. Entonces estás conociendo que la circuncisión de Cristo es que nosotros ahora, a través de la conversión, estamos echando fuera, quitando de nosotros. El pacto es que ya no somos del mundo, somos de Cristo. Somos circuncidados, somos cortados del mundo, somos separados. Esa sabiduría tiene que ser la base para que tú no te seas engañado sobre este engaño que hay. Así que decirle, no me tengo que circuncidar, porque en la circuncisión de Cristo lo que representa es que yo soy apartado del mundo y separado para Dios. Luego dice, sepultados con el bautismo, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con Él mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que a través de la muerte nacimos a la vida en el bautismo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que aquí está la sabiduría de entender que la obra de Jesucristo fue el habernos liberado del mundo, de todo lo que en él había, dándonos muerte en la sepultura y resucitando de ella con la nueva vida ahora que Dios nos ha dado. Así que dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos, obviamente, es la ley que nos determinaba a nosotros la culpabilidad. Ella determinaba que nosotros éramos culpables. Porque a través de nuestra conducta, ella determinaba, decía, este es digno de muerte, es pecador por su conducta. Así que, ¿qué dice? Que en Cristo nosotros morimos a la ley. ¿Qué significa? Que Cristo cumplió. ¿Por qué dijo el consumado es? Porque Él cumplió la ley y obtuvo el beneficio de la ley. El beneficio de la ley es todo aquel que hiciera estas cosas, vivirá por ello. Así que Él obtuvo la recompensa de la ley, que era la vida. Así que ninguno de nosotros podemos, porque la ley nos era contraria, pero Él, al llegar a la cruz y morir, llegó a la cruz en la cual dejó consumado todo lo que era el cumplimiento de la ley. Así que la ley lo declaró justo en su conducta. No solamente la ley lo declaró, sino Él era justo o es justo porque nunca pecó. Pero la ley también lo declaró justo. Así que en la ley Él murió como pecador, no siendo pecador, pero Él alcanzó la plenitud de la ley, por lo tanto, todo aquel que ahora lo confiesa a Él, obtiene el beneficio de la recompensa de la ley. Por eso es que en Cristo consumado fue todo lo a demanda de la ley, por eso Él clavó en la cruz. A la cruz llegó la plenitud del cumplimiento de la ley. Así que nosotros, por eso dice Pablo, yo crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que esa convicción y esto que tú tienes aquí es lo que te evita a ti que nadie te obligue o que te quiera llevar a vivir la ley. Porque ya tú no vives en ella. Esto te saca a ti del peligro de ser atrapado por una enseñanza sutil y engañosa de que te quieran atrapar a ti en querer vivir ciertas cosas de la ley. Y esto te lo dice después aquí. Obviamente, vamos a continuar aquí. En el 15 dice, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto lo sabemos, le quitó el arma. ¿Cuál es el poder del pecado? La muerte. Así que le quitó el poder al diablo de acusarnos, porque ya no nos puede acusar, porque Él echó afuera al acusador de nuestras vidas. ¿Cómo? Que todo aquel que hoy dice, mi muerte la murió Cristo, y su vida ahora está en mí. ¿De qué te va a acusar? No te puede acusar de nada. Él no te puede acusar de nada que pueda. Así que le quitó las armas. Así que el poder del pecado es la muerte. O sea que él tenía, el pecado lo amenazaba la muerte. ¿Dónde, dice, cómo dice? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Por eso es que nosotros ahora no hay poder del enemigo que nos quiera a nosotros hacer culpables de algo en nuestra vida. Porque todo aquel de lo que éramos culpables, Jesucristo pagó en la cruz esa deuda que era contraria a nosotros. Por lo tanto, el enemigo ya no tiene acción ni poder de acusación sobre nuestras vidas. Y otra cosa, los exhibió públicamente porque les dejó claro de dónde venían las cosas. Los sacó a luz. Lo que antes estaba como oculto, ¿de dónde viene? Dijo, de aquí viene. Porque él dijo, el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Así que quiere decir que el mal viene procedencia de una naturaleza procedente del diablo, de la acusación. Así que dice, por tanto, nadie te juzgue en comida ni bebida, porque ya tú en Cristo moriste a la ley. Nadie te puede venir a decir, no, es que, oye, el puerco no se puede comer porque es algo que tú sabes que fue establecido por Dios, que no se podía comer. ¿Por qué? Porque el puerco tiene muchos gusanos y bacterias y esto y que lo otro y que Dios quiere que no lo comas. ¿Qué vergüenza? ¿Cómo comemos con domingo todos los días? ¿Chicharrones? ¿No lo van a hacer? El puerco representaba algo que hoy la sabiduría me dice que es el hombre de pecado. Por eso Pablo dice, no comas con ellos. Ahora, eso lo que la sabiduría me enseña, que la comida, Cristo dijo, todo lo que llega al vientre, a la letrina va. ¿Qué dijo? Santificó los alimentos. Quiere decir que nada de lo que entre en tu boca te va a dar una contaminación espiritual. Nada. Porque lo que llega es comida que se va a la letrina. La contaminación, dijo, está en los malos pensamientos, en las malas acciones, en las cosas que sí contaminan porque salen del corazón. Pero la comida, no. Entonces, ahora viene gente a decir, no puedes comer esto, no puedes comer otro, no puedes comer aquello. ¿Qué es eso? Una enseñanza sutil, pero venenosa. ¿Por qué? Porque quieren menospreciar la obra de Cristo y no comprenden la sabiduría que Dios nos da para entender que todas esas cosas eran cosas que estaban en el Antiguo Testamento, pero que ahora han sido reveladas en Cristo Jesús como parte de su obra. Porque, como dije, la comida representa algo. Y aquí dice cosas que son, dice, en cuanto a comida, juzguen en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo. Eso está fuerte. Ustedes no tienen idea de lo fuerte que está la enseñanza del día de reposo. Pero ¿por qué? Porque no comprenden la sabiduría de Dios. Y estamos hablando de personas que tú dices, pero ¿cómo es posible que personas que están en este nivel, que se dicen ser apóstoles, profetas y todo lo demás, tienen esta enseñanza y han caído en esto? Yo digo, pero porque es que no han comprendido la sabiduría de Dios. No han recibido la revelación de Dios. ¿Cómo una persona puede decir? Yo digo, ¿cómo alguien me puede decir a mí que es profeta y que es apóstol y no tiene una revelación tan básica como esta? Yo eso, tú sabes, lo pienso. Porque el sábado, ¿acaso el sábado no sabemos qué es? El sábado es, fíjate, y de aquí se agarran, te voy a decir de dónde se agarran, que dice la Escritura que el sábado, que el día de reposo es mandamiento perpetuo.
Así lo dice. Es mandamiento perpetuo, o sea, es por toda la eternidad. Entonces tú dices, de verdad. Pero no se refería al día. La perpetuidad que tiene el reposo no se refiere al día. Porque nadie cumple el día de reposo, ni nadie lo cumplió. Menos que lo cumplan ahora. Porque el reposo que habla la Biblia es que tú te sientes en una silla y no hagas nada el día entero. ¿Y quién hace eso? Nadie. Nadie lo cumplió. Entonces, cuando la Biblia habla de reposo, está hablando de la muerte de Jesús. Si te das cuenta, Él murió el viernes. ¿A qué horas? En la tarde. ¿Ok? Cuando empezaba el día de reposo. Entonces, Él reposó en la sepultura. El sepulcro perfecto, el sepulcro fue el reposo perfecto. No hizo nada. Quiere decir que el reposo perfecto lo vivió Cristo. No en los días que estuvo caminando, sino en los días del día en que Él fue a la sepultura. Él puso su cuerpo en completo reposo. Y se levantó el próximo día, que el primer día de la semana, que es domingo. Ahora, ¿qué significa? Significa también el hombre siendo librado de las obras de salvación. Por eso es que era intolerable, una de las cosas que más enfocaba Dios en el Antiguo Testamento sobre el pecado del pueblo de Israel, era el no respetar el día de reposo. Pero eso continúa siendo una situación para el cristiano, porque el cristiano quiere seguir haciendo obras para justicia. Y para justicia, para alcanzar salvación, no se hacen obras, porque la obra la hizo Cristo, y todo aquel que quiera hacer algo para alcanzar salvación, quita la honra a Cristo. Y el que menosprecia al Hijo, menosprecia al Padre. Por eso es importante que tengamos claro, para no permitir que las cosas nos lleguen a nosotros y nos puedan desviar. Yo les he contado a ustedes esta historia y siempre la digo porque me recuerdo cada vez que hablo de esto, que nosotros estábamos, Mausi, te acordarás, cuando estábamos allá en David, que estábamos en la casa, en el edificio este de que eran los judíos, bueno, eran judíos mesiánicos, supuestamente. Eso no lo entiendo. Pero sí, nos reuníamos en el templo de ellos, pero ellos se reunían el sábado y nosotros nos reuníamos el domingo. Pero a veces hacían actividades y nos invitaban a nosotros. Y si una vez nos invitaron a un almuerzo. Entonces las mujeres por allá y los hombres por allá. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque son cosas que ellos tratan obviamente de querer imitar y ni siquiera saben los principios de todas esas cosas. Porque como digo, la sabiduría de Dios no ha llegado a sus corazones para revelarles el propósito por el cual fue establecido cada cosa de esas. Pero el punto es que una vez ellos siempre estaban tratando de jalarnos a nosotros, porque habían ahí muchas personas que venían del cristianismo, venían de las iglesias. Algunas ahí encontramos que venían de Alfa y Omega. Entonces ellos lo que hacen es engancharte con sutileza, llevarte ahí y enredarte en su enseñanza. Y de verdad te digo, es sutil. Es bien sutil. Ahí llegó un muchacho, este muchacho Arias. Él llegó y predicó con nosotros y después se quedó porque nos invitaron para quedarnos. Yo no tengo problema porque a mí eso no me... Pero por respeto, pues estábamos ahí rentándole a él, bueno, vamos a quedarnos, y se quedó él con nosotros. Cuando ese hombre terminó, ese muchacho se quedó así. Se montó en el carro con nosotros y empezó
a querer dudar de las cosas, empezó a hablarme de lo que el hombre estaba hablando, tú sabes, como que le impactó tanto y lo enredó tanto, me dijo, estoy confundido, muchacho. ¿Para qué me dijo eso? Le caí arriba con eso. Y yo creo que le abrí un poco fuerte. Pero ahí mismo me dijo, sí, de verdad, tienes razón. Porque tuve que agarrarlo y hablarle fuerte para que se le saliera la bobería que estaba cogiendo en eso. Porque hay un espíritu ahí. Por eso digo, el espíritu está en las palabras. Y cuando tú le abres el entendimiento, tú teniendo porque ahora tienes el espíritu que es receptible y es fácilmente engañable por la nobleza que desarrollas ante la palabra de Dios. Porque ante la palabra de Dios se adquiere nobleza, se adquiere respeto. Entonces cuando la oyes y tú te están hablando del Antiguo Testamento y te lo llevan de un punto en el cual yo ni me acuerdo exactamente todo lo que hablaba, pero siempre te dejaba enganchado para la próxima semana. Y de verdad, hay algo que tiene un poder de convencimiento que te engancha. No importa, si tú no tienes la revelación de la sabiduría de Dios, no te metas a oír lo que no debes oír. Pero si la tienes, y esto es tu sabiduría, tú no tienes problema. Oigas lo que oigas, nada te puede sacar a ti de eso. Pero si no, lo mejor es que, mira, dile otro día. Así que el sábado, yo lo he oído en personas y aquel día lo oí en una mujer que dice, una mujer que digamos es profeta, creo que es un costarricense. Profeta y liberadora y todo, tiene todos los títulos. Dice, yo llevo el sábado, pero yo no lo llevo tan duro como lo llevan otra gente. Dice, esta dice que lleva el sábado y no lo lleva tan duro, o sea, no. O sea, lo ridículo sobre lo ridículo. O sea, si me dice a mí, yo lo cumplo, perfecto, pues te puedo dar yo el beneficio de decir, estás haciéndolo mal, porque lo estás haciendo mal, porque estás quitándole la honra a Cristo. Pero lo lleva a medias. Peor todavía. Así que, ¿qué puedo decir sobre esto? Así que, vamos a decir que entonces, el juicio que te quieren hacer es porque quieren que tú sigas la alimentación, las fiestas y el día de reposo, caminándolo para tratar de quitar la gloria a Cristo. Dice, todo lo que es sombra de lo que ha de venir y de lo que ya se manifestó, obviamente, o sobre lo que es, pero el cuerpo es de Cristo. Pero fíjate esto, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La palabra ángel no solamente quiere decir un ser en sí, no quiere decir un ser celestial. La palabra ángel significa enviado. Entonces puede decir ángeles o puede decir a los enviados. Si tú lo ves literalmente traducido, te dice enviados. Entonces, también pudiéramos tomar en cuenta aquí que la palabra diga que tú sabes que en nuestros tiempos se da mucho el culto, vamos a decirlo, la obediencia, porque eso es lo que quiere decir la obediencia a los enviados, a aquellas personas que están llevando a veces la palabra. O sea, los ponen como personas que son, ¿cómo dijera esto? Que es lo que, vamos a leerlo así de esa manera. Nadie os prive de vuestro culto afectando humildad, obediencia y servicio, dice, a los enviados. ¿Ves? Entrándose en lo que no ha visto y vanamente hinchado en su propia mente carnal. Es decir, que a veces
lo que quiere decir en la traducción literalmente es como que tú les estás sirviendo y rindiéndote a aquellas personas que están siendo enviadas, las cuales están dando una, como dice, como que están dando una enseñanza vanidosa, sacada de su propio corazón. Porque si te das cuenta, el contexto de lo que estamos leyendo aquí es de aquellos que están llegando a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios porque no han conocido la sabiduría de Dios. Por lo tanto, al no conocerla, quieren seguir practicando en la carne aquellas cosas que estaban en la ley. Obviamente no las practican perfectamente y aún así quieren hacerlas, obviamente con el propósito siempre de sacarnos a nosotros del principio de la fe, de que Jesucristo es el cuerpo que en Él se dio a conocer y se manifestó toda la voluntad de Dios y la salvación para nuestras vidas. Así que estas personas con su mente hinchada y vanidosa buscan engañar a las personas, obviamente para sacar provecho y para ponerse a ellos como que personas que puedan brindarle obediencia y culto. Porque indudablemente, si te das cuenta y si no te has dado cuenta, estas personas producen este sentir de que son los grandes y a quienes se deben de rendir obediencia y culto. Entonces a veces pensamos, no, son los ángeles, no, son los enviados, los que han sido enviados a llevar el mensaje, lo están llevando, pero lo están llevando corruptamente. ¿Por qué? Porque se han hinchado en su mente carnal creyendo que son lo que no son y han venido a engañar a los demás y a aquellos débiles en el conocimiento de Dios, sin revelación de la sabiduría de Dios y que han caído en la trampa y han sido atrapados por estas enseñanzas que indudablemente están llegando a muchos lugares y a muchas familias y están sacando de la fe a muchos. Pero conocer la sabiduría de Dios es ser preservados del engaño. Así que agárrate siempre y fundamentate en la confianza en el Señor. Nunca dejes que las cosas de la mente carnal de muchas personas te puedan engañar y de tu propia mente, sino que agárrate lo más que puedas, creciendo en la confianza del Señor. Por eso dice, hinchados en su propia mente carnal, diciendo cosas que ni entienden lo que dice, y no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia crece en la unidad del amor. En la unidad y en el amor vamos creciendo en el crecimiento que nos da Dios. Dice aquí, pues si habéis muertos. Esto es lo que cierra el punto de decir, ¿de qué me sirve a mí seguir viviendo conforme a los rudimentos del mundo si ya yo morí en Cristo? Fíjate, mira lo que dice. Pues si habéis muerto, quiere decir que ya estás muerto con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, el razonamiento final de este capítulo es, si tú moriste al mundo y a sus rudimentos, ¿por qué te vuelves a atrapar en ellos? ¿Por qué no ven esto las personas que están en estas cosas? ¿O por qué no ven esto las personas que están siendo engañadas con esto? Porque ya, yo digo, el que anda engañando es porque ya está agarrado del diablo y lo está usando como un instrumento de destrucción. Pero todo creyente debe saber esto. ¿Sabes por qué no lo saben? Porque estamos enredados en siempre estar
recibiendo las promesas y las bendiciones y no nos preparan para el engaño. Por eso es. Entonces quiere decir que la misma enseñanza de la iglesia deja desnudos, descubiertos a sus hijos sin protección contra el engaño. Pero si entendemos la sabiduría de Dios, vamos a ser fuertes, sólidos, y vamos a nunca dejar que el enemigo venga con sus malicias y sus astucias a querer engañarnos. Así que agárrate, que a mí ya me vinieron a sacar. Mira lo que dice, escucha esto. Dice, tales cosas vienen a la verdad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cultos voluntarios, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Esto es interesante. Nada de lo que tú hagas para someter tu cuerpo, para ponerlo en aguantar hambre, para ponerlo en una situación de reposo, lo que sea, nada te quita los apetitos de la carne. Es más, dice, ni el bautismo es porque te está quitando los... Porque eso no te lo quita nadie, sino lo único que te lo quita es que tú vivas en el poder del Espíritu Santo. Ese es el único que tiene poder contra los apetitos de la carne. No lo que tú hagas, ni cómo pongas el cuerpo, como antes se flagelaban y creyendo que con el flagelo iban a someter su carne. Mentira. No importa lo que tú le hagas a la carne. El apetito de la carne no está en la carne, está en el alma. Y el alma utiliza como instrumento la carne, y la carne es la que sufre. Así que, bueno, yo creo que nuestros tiempos finales, parte de eso va a crecer todo el engaño. Y esto es parte de lo que hoy nosotros estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Pero lo importante es que tú seas un instrumento de preservación de aquellos que pueden caer en el engaño. Y que tú sepas la sabiduría de Dios para que puedas combatir con tu voluntad y con tu discernimiento el crecimiento de esto. Si tienes personas que están cerca de ti, que conocen esto, puedas llevarlos y puedas hablarles con amor, porque no se vence a nadie con el razonamiento. Se vence con el amor, porque lo vence el Espíritu y no tú, para que no te gloríes tampoco de haberlo hecho. Así que Dios nos pone a nosotros en el entendimiento, y yo sé que en la iglesia, hay mucha iglesia que está en el entendimiento de la sabiduría de Dios, pero hay muchos que no han sido preparados para poder resistir el embate que viene ocultamente por el enemigo para tratar de debilitar y destruir la iglesia desde adentro. Así que preparémonos para nuestros tiempos y seamos poseedores de la sabiduría de Dios en el entendimiento de la obra que Dios hizo en Cristo Jesús, y que Cristo sea en todo nuestra seguridad, nuestra confianza, el gobierno de nuestras vidas y nuestra dirección en todo lo que hagamos. Honremos a Cristo y nunca tendremos problemas. Amén. Padre, gracias te damos por este pueblo, Señor, que aprende, se instruye por el poder y la gracia tuya, Señor. Todo es por tu gracia, todo es por tu voluntad. Así pues, Padre, sea para confianza en nuestros corazones de saber que Jesucristo, el que vino a hacer la obra perfecta, es en nosotros ahora el que nos dirige, el que nos gobierna, el que nos fortalece, el que nos alimenta, el que nos alumbra la sabiduría, para que seamos librados del engaño que corre en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Guíanos, Señor, en el camino de la vida, guíanos en el camino de la bendición. Y sé, Padre, que no faltará la provisión sobre nuestras vidas. No faltará, Señor, el alimento
en nuestros hogares, Padre. La mesa siempre tendrá el alimento necesario. Por lo tanto, Padre, nuestra confianza es saber que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Padre, no faltará el abrigo ni el techo sobre nuestras cabezas. No faltará la protección tuya en el salir y en el entrar. No faltará, Señor, tu provisión de sanidad sobre nuestros cuerpos. No faltará, Señor, la paz sobre nuestros corazones, porque tú lo has declarado y Jesucristo es la prueba de la seguridad que tú nos has dado. Jesucristo es nuestra seguridad de que tu palabra es viva, poderosa y eficaz en nuestros corazones, Padre, para cumplir todo lo que ha dicho. Gracias te damos, bendito Dios. Sea la gloria tuya sobre tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Al Santa Cena.